Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta hora. Vamos a iniciar nuestra clase de esta tarde, este miércoles 23 de febrero del 2022. Vamos a comenzar este tiempo y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, oh Señor, por permitirnos este tiempo en el que podemos tomar tu palabra y podemos orarte a ti, oh Dios. Gracias por brindarnos, Señor, la fuerza, por brindarnos, Señor, eh, este tiempo en el que podemos escudriñar tu palabra. Señor, pedimos de tu sabiduría, pedimos, Señor, de tu gracia, oh Dios, que tú nos enseñes en este momento. Bendito seas, oh Dios. Gracias por la vida y que, Señor, lo que oigamos hoy, lo que podamos entender, comprender, oh Señor, que podamos eh, caminar en ello hasta que tú vengas. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ahorita no puse asistencia, pero obviamente ahorita se va a liberar el formulario para su resumen, ¿ok? Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar este tiempo, ¿ok? Vamos a comenzar. Eh, pues ya los que escucharon la clase que publiqué la semana pasada, pues bueno, ya van a tener la hilación, si no, pues van a tener que escuchar dos clases para que tengan la hilación hasta este momento en donde vamos, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar donde me quedé en la clase que publiqué la semana pasada, la bibliología, ¿ok? Vamos a comenzar allí, la bibliología, ¿ok? Entonces, como les había dicho, la bibliología es el estudio de las escrituras. Hay muchas cosas que hay que estudiar dentro de las escrituras, ¿ok? Hay muchas cosas que hay que estudiar, o sea, no solamente es solamente aprenderse versos, ¿ok? La bibliología o la doctrina de las escrituras es una de las doctrinas más absolutas y fundamentales de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana, ¿eh? Entonces, lo que estamos aquí haciendo, lo que vamos aquí a un poco a entender, es qué dice la Biblia de sí misma. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Okay? Muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a gente que pone peros, como la Biblia fue hecha por hombres, como no es que la Biblia tiene errores, no es que la Biblia ya está pasada de moda, no es que la Biblia fue para otros tiempos, fue para otro tipo de personas, otro tipo de cultura, otro tipo de, en este caso, de aprendizajes, ¿verdad? Entonces muchos van a poner ese tipo de peros de por qué nosotros tomamos las escrituras como una fuente fidedigna, ¿verdad? De lo que es, en este caso, estar en o buscando la voluntad de Dios a través de la Biblia. ¿Okay? Entonces, Pablo se preocupó en decirles a los corintios que les estaba transmitiendo la palabra de Dios que como Dios se la había dado. ¿Ok? Entonces, las escrituras, hermanos, reiteran con una gran vehemencia que son la palabra de Dios. ¿Okay? Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas, para los juicios. Cristo mismo y sus apóstoles fundamentaron en las escrituras toda la doctrina cristiana. ¿Okay? O sea, como se los dije el video pasado, tenemos que tener muy en claro que cuando hablamos de que ya no estamos bajo la ley, no estamos hablando de que el Antiguo Testamento ya no tenga vigencia, porque hay algunas profecías dentro del Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. ¿Ok? Y obviamente eso está en vigencia. Obviamente hay algunas cosas que fueron exclusivas para ese tiempo, que fueron solamente para cierto tipo de personas o a un pueblo en específico, pero también debemos entender que los principios de Dios son universales. ¿Ok? O sea, el no matarás de Dios no es solamente para Israel.
que eso es un error muy grave. O sea, el no matarás no es solamente para Israel, es para todo el mundo. ¿Ok? El no robarás no es solamente para Israel, es para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta a través, por decir, el Evangelio de Mateo, nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo el Señor Jesucristo muchas veces citó el Antiguo Testamento para fundamentar una enseñanza que él quería dar, que él quería reiterar, ¿ok? Entonces, solo en el Antiguo Testamento, la Biblia afirma más de 2500 veces, hermanos, que Dios es el autor de lo que está escrito en las páginas de la Biblia. Esto es lo que afirma el Antiguo Testamento de principio a fin y de manera constante a lo largo de todo el texto. ¿Ok? Entonces, una de las expresiones que vamos a encontrar mucho en este punto del estudio de la Biblia es esta frase, la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros también la utilizamos mucho. Es que la palabra dice, ¿ok? Esta expresión, hermanos, aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento y se equipara al Antiguo Testamento, ¿ok? Es decir, cuando hablamos de la palabra de Dios de acuerdo al contexto en el que lo estamos leyendo, pues obviamente nos referimos al Antiguo Testamento. Entonces, el mensaje que enseñaron los apóstoles, la palabra que recibieron los samaritanos, los apóstoles mismos, la predicación de Pedro con Cornelio, todos ese tipo de cosas, hermanos, el fundamento del Evangelio es el Antiguo Testamento. O sea, el Evangelio fue revelado en el Nuevo Testamento, pero el Evangelio ya estaba en el Antiguo, solamente que estaba velado. Recuerden que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, porque si no, vamos a tomar de la Biblia lo que nos conviene y vamos a empezar a tomar de la Biblia lo que a mí como que se me hace más cercano a lo que yo creo y no lo que de verdad es. ¿Ok? Aquí en 2 Corintios capítulo número 2 verso número 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, que como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. En este capítulo, Pablo está hablando sobre los falsos profetas. La segunda carta a los Corintios es una carta más de defensa, ¿ok? Pablo en muchos de sus capítulos de segunda Corintios defiende su ministerio, defiende su llamado de muchas cosas que se estaban levantando en contra de la persona de Pablo, ¿ok? Entonces Pablo se preocupó también por decirle a los corintios que él estaba transmitiendo la palabra de Dios y que él no era como en este caso los judaizantes o los muchos filósofos que medran. ¿Qué quiere decir medrar? Significa que te dan algo parecido, pero no es. ¿Okay? Esto es algo muy común de este tiempo, muy común de este tiempo, y es que muchos piensan que escuchan palabra de Dios porque escuchan a un hombre que tiene muchos likes o que tiene muchos seguidores o que tiene muchas reproducciones, ¿verdad? No, pues es que esta prédica tiene 1 millón de reproducciones, pues yo creo que es la verdad, ¿no? Pero muchas veces debemos analizar el contenido, hermano. No solamente las cosas o números. Los números muchas veces pueden ser falsificados o pueden ser manipulados, ¿ok? Pero debemos entender el contenido. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que él no falsificó la palabra, sino que la transmitió tal y como él era. Aquí vemos otro pasaje, Colosenses capítulo 1, verso número 24. Dice allí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en la de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Recuerden que Colosenses fue una carta carcelaria, es decir, Pablo no conocía la iglesia de Colosenses, no la conocía, fue fundada por Dios con la utilización de un discípulo de Pablo, pero Pablo no conocía Colosas de manera personal. Sin embargo,
Pablo, aquí encarcelado, está hablando de que él iba a mandar o él estaba padeciendo, él estaba encarcelado por causa de Cristo. Y una de las muestras, hermanos, una de las muestras de que la Biblia es la palabra de Dios, fíjate, una de las muestras de que la Biblia es la palabra de Dios es que es muy perseguida. Es que es muy perseguida. Por eso nos damos cuenta que es la palabra de Dios. Tú date cuenta, palabra de hombre, pues no la persiguen. Simplemente hay algunos que la aceptan y otros que, pues bueno, tratan de asimilarla, seguir por ella, cosas así. Pero en este caso, cuando se predica la palabra de Dios, esta, hermanos, trae conflicto. O sea, la palabra de Dios siempre va a traer un resultado. La Biblia, hermanos, reivindica una autoridad espiritual completa en materia de doctrina, reprobación, corrección e instrucción en justicia, puesto que representa la palabra inspirada del Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, las escrituras, hermanos, afirman su suficiencia espiritual hasta el punto de reclamar exclusividad para su enseñanza. Entonces, hermanos, hay algo que tiene la palabra de Dios que ningún otro libro tiene, y es lo que les mencionaba la clase pasada, y es que es inspirada. ¿Okay? La palabra es inspirada. En otras palabras, es una palabra que no tiene error y que es digna de confianza. Que es una palabra que no tiene error y que es digna de confianza. Entonces, la palabra se declara por eso inerrante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene error y que es una palabra digna de confianza. Es decir, que es una palabra en la cual vamos a hacerla y va a causar el resultado que ella nos está diciendo. Vean lo que dice este salmo, Salmo capítulo 12, verso 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Qué quiere decir palabras limpias? Significa que son palabras que no mienten. Que cuando nosotros leemos algo en el contexto correcto y con una iluminación correcta, hermanos, vamos a llegar a una conclusión correcta y esa conclusión correcta nos muestra claramente quién es Dios. ¿Okay? Nos muestra claramente quién es Dios. Entonces, dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Juan capítulo 10, verso 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, en este versículo el Señor Jesucristo habla del justo juicio y que ellos o que los hombres estamos facultados para juzgar. Por eso dice la palabra en el Salmo, dioses sois. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios y no está diciendo que seamos dioses, porque no tenemos ese tipo de cosas. O sea, Dios es eterno, nosotros también somos eternos, pero nuestra eternidad es muy distinta. Nosotros no lo sabemos todo, nosotros no lo podemos todo, nosotros somos finitos, Dios es todo lo contrario. Pero aquí lo que se refiere de que dioses sois es que Dios nos dio una facultad de discernir y de razonar muchas cosas. ¿Ok? Razonar muchas cosas. Entonces, por eso la Biblia se declara inerrante. ¿Por qué? Porque a lo largo de las escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan tanto, es así que lo que es cierto del carácter de Dios lo es también de la naturaleza de su palabra. Es decir, lo que la palabra de Dios nos muestra de Dios, esa es la verdad. El problema del día de hoy, hermanos, es que muchos quieren comprender a Dios a través de las experiencias personales. Y yo no digo que sea un completo error, pero hermanos, jamás tu experiencia personal va a ser mayor a la inspiración de las escrituras. ¿Ok? Entonces, lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. O sea, alguien que rechaza la palabra está rechazando a Dios.
sea, aunque muchos digan, no, es que yo sí creo en Dios, y uno dice, ¿ya has estudiado la Biblia? Bueno, no, pero que la Biblia es otra cosa, ¿no? Pero yo sí creo en Dios, no es cierto, tú no crees en Dios. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. La Biblia, hermanos, posee muchas características importantes, ¿ok? Que debemos empezar a analizar. Entonces vamos a analizar aquí que hay 7 características de la Biblia, ¿ok? 7 características de la Biblia. Vamos a ir viendo algunas de ellas o todas ellas en este tiempo, ¿ok? 7 características de la Biblia. Número 1, la palabra es activa. Aquí lo podemos ver, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra eficaz, que es la que estamos viendo en este punto de activa, la palabra eficaz, viene de la palabra griega energes, que significa llena de poder. Significa algo que va a actuar para conseguir un resultado. Como te digo, o sea, muchas personas cuando escuchan el Evangelio sí o sí van a dar una respuesta. ¿Cómo? Rindiéndose o resistiéndose. Cualquiera de las dos. Pero de que va a haber una respuesta, va a haber una respuesta, ¿ok? O sea, no, eso no se puede negar. Va a haber una respuesta a esta parte, ¿ok? Entonces, es importante entonces que nosotros entendamos, hermanos, entendamos que la palabra de Dios tiene poder. Ese mismo poder que se hizo para crear el universo y que se dijo sea la luz y fue la luz, ese mismo poder es el que se está diciendo eh, cuando vemos, en este caso, cuando abrimos la palabra de Dios, hay poder en ella para dar vida en nuestro espíritu. O sea, la palabra de Dios tiene poder, ¿ok? Por eso es la única capaz de cambiar al ser humano. Es la única capaz de cambiar al ser humano. O sea, no hay otra manera en la que el ser humano pueda cambiar. No hay otra manera. Solamente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Número 2. La palabra de Dios es verdadera. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es verdadera. Que sí o sí así es. Si Dios ha dicho, hermanos, si Dios ha dicho que nadie se va a salvar por las obras, es así. No va a cambiar. No se va a cambiar las cosas. Si Dios ha dicho que el alma que pecare, esa morirá, no va a cambiar. ¿Okay? O sea, muchos piensan, bueno, es que esto fue en ese tiempo, pero ahora Dios es todo amor y Dios ahora esto. No es cierto. No es cierto. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Okay? O sea, muchos también han confundido esa parte. Piensan que gracia es una licencia para pecar y no es cierto. O sea, la gracia de Dios se tiene que ver a los ojos de que Dios es un Dios celoso, pero que él, o un Dios de ira, lento para la ira, pero que es un Dios grande en misericordia. ¿Ok? Número 3, la palabra de Dios es poderosa. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué, hermano? Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender también esto? Como número 3, quiere decir que la palabra de Dios tiene esta parte de cambiar tu situación de muerte a vida. La palabra de Dios es importante para nacer de nuevo.
¿ok? O sea, si alguien dice es que yo nací de nuevo porque así lo quise, yo dudaría un poco de lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, hermanos, el evangelio es indispensable para que alguien nazca de nuevo. Si no están escuchando el evangelio, no hay cambios en su vida. No van a nacer de nuevo y no hay fruto en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la fuente del poder es el evangelio. Son las escrituras, hermanos. Son las escrituras. Número 4. Número 4. La palabra es viva. Aquí ahora vamos a ver a otra. El mismo pasaje. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí la palabra viva viene de la palabra griega sao, sao, que significa vivir o que tiene vida en sí misma. Que tiene vida en sí misma. Es decir, no, o sea, nosotros para tener vida, hermanos, necesitamos varios elementos. ¿Ok? Necesitamos, por decir, aire, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos el sol, hermanos. O sea, si no existiese el sol, hermanos, esto vendría a ser un caos, ¿ok? Porque el sol, pues, tiene muchas repercusiones en la vida y tiene muchas repercusiones en la salud, ¿ok? Entonces, pero lo que quiere decir aquí entonces que la palabra de Dios, hermanos, es una palabra que tiene vida en sí misma. O sea que la palabra de Dios es vida para todo aquel que lo lee. Y vida también nos referimos a que le muestra la verdad de las cosas. ¿Ok? O sea, si tú quieres saber la verdad del por qué el mal, tú quieres saber la verdad de por qué el pecado, tú quieres saber la verdad de por qué el hombre se comporta de cierta manera, tú quieres saber la verdad de por qué ciertas situaciones ocurren con las familias, con la sociedad, con ciertos países, tú quieres saber la verdad, la respuesta está en las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios misma es vida, es decir, que te muestra la verdad de las cosas. ¿Ok? Número 5. La palabra de Dios es purificadora. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay muchas cosas que traemos del mundo. Aquí el contexto es que los maridos amen a sus mujeres. Y si nosotros nos damos cuenta, el marido muchas veces tiene una idea o un concepto de lo que es amar. Él tiene un concepto y puede ser un concepto muy errado, muy alejado, a lo mejor muy acertado, a lo mejor muy equivocado, muy tal vez muy humano, muy carnal, muy fantasioso, muy hollywoodense, ¿no? Puede ser así. ¿Cuál es la manera de quitar esas ideas erróneas de nosotros? La respuesta es la palabra de Dios. Entre tú más estés estudiando la palabra de Dios, tu mente se purifica, tu mente se renueva. Por eso alguien que empieza a pensar como el mundo y quiere meter esas ideas en la iglesia, lo que estamos viendo en esa persona es que ella no se está purificando en la palabra, no está buscando tesoros en la palabra. Por lo tanto, la palabra o por lo tanto su mente está siendo contaminada por el agua del mundo y no por el agua limpia de la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, el versículo 26 apunta hacia el lavacro. Lavacro. ¿Qué cosa era el lavacro? Bueno, esto tiene que ver con el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo era una tienda, y aquí tenía otra tienda que era el tabernáculo de reunión, y la primera cosa que veíamos a la entrada era el altar de bronce, y después vendría el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. A eso apunta esta parte. Tendríamos que entender todo eso, ¿ok? O sea, pero lo que tiene que ver, hermanos, es que los que ya hemos sido
ya hemos nacido de nuevo, que sería en este caso el altar significa el juicio de Dios. Entonces, al tener el juicio de Dios, hemos nacido de nuevo. Ahí ya se le llama justificación. Pero después viene lo que es la santificación, que es el lavacro. Santificación, ¿qué quiere decir? Que estamos con la palabra, nos estamos limpiando. O sea, ciertamente nuestra naturaleza ya ha sido cambiada por la palabra de Dios, pero ahora la palabra de Dios nos va a ayudar ahora a purificarnos, a renovarnos, a empezar a quitar ciertas conductas, ciertas ideas y ciertas maneras de conducirnos que a Dios no le agradan. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Seguimos adelante, número 6. La palabra de Dios es nutritiva. Nutritiva. Primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Lo que está diciendo Pedro es que la vida del cristiano es un constante crecimiento. Es un constante crecimiento. Y hermanos, la única manera de crecer en la vida cristiana es a través del estudio de las escrituras. Esa va a ser la única manera en que podemos crecer. No hay otra manera. Una persona que se está dedicando solamente a la malicia, al engaño, a la hipocresía, a las envidias, a las detracciones, tú ves que lleva mucho tiempo en la congregación, lleva mucho tiempo congregándose, pero es un niño espiritual. ¿Por qué? No ha dedicado el tiempo para el estudio de las escrituras. Hermanos, o sea, ese es el punto del instituto. El punto del instituto no es que tú te vuelvas un gran maestro y seas un todólogo, ¿ok? O sea, no ese es el punto fundamental del instituto, por el cual se les pide el instituto. No es ese, hermanos. O sea, no es que yo los tenga trabajando, no, hermanos. Pero la única manera de crecer es estudiando. No hay de otra, hermanos. O sea, por eso muchos hoy están muy cómodos en congregaciones que sí, a lo mejor son muy grandes en números, pero son muy pequeñas en el estudio y en la doctrina de Cristo. Son demasiado pequeñas, o sea, no están creciendo en los misterios de Dios, no están creciendo en el conocimiento de Cristo, no están creciendo, hermanos. Es por eso que cualquier cosa nueva que conocen los fascina. ¿Por qué? Porque no están creciendo. Un niño, hermanos, un niño, cuando encuentra algo novedoso, no sé, en la calle, el niño se queda fascinado, o sea, queda totalmente cautivado, ¿no? Por tal vez una piedrita que le enseñaron, un reloj que cambia de colores, tal vez le enseñaron un yo-yo, le enseñaron un trompo, ¿verdad? Que tal vez al momento de moverse tiene luces. Entonces él se queda estupefacto y dice, yo quiero que me lo compren, yo quiero que me lo compren, porque él piensa que eso es algo tan maravilloso que no ha conocido. Entonces, hermano, eso es lo que pasa con un niño en Cristo. Lo que pasa con un niño en Cristo es que como no está estudiando, cuando hay alguien que estudia y le muestra la verdad, él se queda fascinado y él piensa que solamente allí está la verdad, pero el problema no es ese, el problema, hermanos, es que como él no está creciendo, como él no está alimentándose, como él no está estudiando las escrituras, cualquier viento de doctrina lo fascina, cualquier viento de doctrina. Es por eso, hermanos, que el estudio de las escrituras es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, no vamos a crecer si estamos solamente alimentando la carne. No vamos a crecer, ¿ok? O sea, sí, yo entiendo que cada quien de nosotros tenemos en nuestras ocupaciones, tenemos nuestras muchas responsabilidades. Sí, hermano, está bien. Y cada uno debemos de tener en nuestro trabajo, como dice Tesalonicenses, hermano. Sí, está bien.
pero es importante que nuestra vida espiritual también esté creciendo al mismo ritmo que crecemos en la parte tal vez cultural, en la parte tal vez académica, en la parte tal vez sentimental, en la parte tal vez física, tal vez sí, estamos creciendo allí, pero ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo de verdad? Mucho se ve que no, hermanos, en verdad, o sea, es triste lo que a veces se ve en los razonamientos que tienen, en la forma de conducirse que tienen, en la forma de ver las cosas de Cristo que tienen. Y eso habla de que ustedes o de que algunos son niños todavía, de que como no le han dedicado tiempo a su comida espiritual, hermanos, lo que está provocando eso es que ustedes sean niños todavía y que no razonen como deberían de razonar. Número 7. La palabra de Dios es santificadora. Dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ella yo me santifico a mí mismo para que también sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre santificación y purificación? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es santificación es el proceso por el cual Dios nos va alejando del mundo, ¿ok? Es el proceso por el cual Dios nos va alejando del mundo, es decir, que ya entendemos que hay cosas del mundo que no tienen ninguna razón de ser. O sea, que no vamos a dedicar tiempo a eso porque sabemos que no vamos a obtener vamos a ponerlo así, ninguna ganancia para nuestra vida, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo, o sea, que no vamos a sacar y nada. Entonces, hermanos, eh, vamos a empezar a entender como el predicador de Eclesiastés que todo es vanidad. Es decir, que lo que tanto el mundo ofrece, lo que tanto el mundo presume, lo que tanto el mundo dice que debes de tener, que debes hacer, que debes de lograr, que debes buscar, que debes esforzarte por tener, es vanidad. Es vanidad. Pero eso te lo va enseñando la parte, lo vas a ir entendiendo mientras Dios te va alejando del mundo. Y purificación tiene que ver con que Dios esté quitando de nuestra mente el mundo. ¿Ok, hermanos? Que esté quitando de nuestra mente el mundo. O sea, santificación es que Dios me aleje del mundo. Pero purificación tiene que decir que Dios me limpie del mundo. Que me limpie del mundo. Y eso solamente se logra, hermanos, con la palabra de Dios. Solamente así. No es con tu fuerza personal, ni con buenos deseos, ni que declares no sé qué rollos. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a pasar a otro punto aquí, la inspiración de las escrituras. Vamos a empezar aquí con la inspiración de las escrituras. ¿Okay? Entonces Dios inició la revelación y manifestación de sí mismo a la humanidad y lo hizo mediante vehículos diversos, unas veces por medio del orden creado y otras veces por visiones, sueños o el mensaje de los profetas. Sin embargo, las revelaciones más completas y comprensibles de sí mismo fueron dadas por medio de las escrituras. ¿Qué? La palabra escrita de Dios es singular si tenemos en cuenta que es la única revelación de Él que declara claramente la pecaminosidad del hombre y la divina provisión del Salvador. Vamos a tener aquí un pasaje que es importante. Dios, Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la palabra de Dios, ya conjuntada, los 66 libros que tenemos y que conocemos como el canon bíblico, es la revelación de Dios inspirada que tiene que ver con el proceso por el que Dios se reveló a sí mismo con el hecho de en sí de revelarse. Es decir, Dios decidió esta manera de él mismo revelarse a la humanidad. ¿Ok? Revelarse a la humanidad. La palabra de Dios fue guardada de error humano en su registro original por el ministerio del Espíritu Santo. Por decir, podemos ver que en los escritos originales este ministerio del Espíritu se extiende tanto a las partes como al todo. ¿Ok, hermanos? Entonces, esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. La palabra de Dios tiene que ver con que es inspirada porque está libre de todo error. Bueno, pero es que hay, como muchos han dicho, bueno, es que hay versiones que no son muy buenas. Ok, las versiones, las traducciones. Pero si nos fuéramos a los rollos originales, hermanos, todo es sin error. ¿Se acuerdan ustedes que había unos hombres que llevaban los escribas? Los escribas se les llamaba así porque ellos se dedicaban a copiar los rollos de la ley, que se dedicaban a copiarlos. Antes no había imprentas todavía, que eso se inventó en el año de 1800 o de 1600, más bien dicho. Entonces, todavía no había imprentas, entonces lo que se hacía era hacerlo todo a mano, hacerlo todo a mano. Entonces los escribas se dedicaban a eso, ¿qué? Se dedicaban a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando los escribas se dedicaban, tenían que hacer el trazo exactamente como estaba. ¿Qué? Ese era la tarea de los escribas, que ellos tenían que hacer la letra tal y como estaba. Ellos tenían que hacer, o sea, no podían agregarle una coma o no podían agregarle otra palabra. No, tenía que ser exactamente una copia, una copia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios inspirada no tiene error, ¿ok? No tiene error. Y yo te lo voy a ir explicando un poquito más. Por si aquí vemos la definición de la inspiración de las escrituras. Tenemos este pasaje, 2 Timoteo 3:16, que lo vamos a ir tocando mucho en este punto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí la palabra inspirada viene de esta palabra griega de semnautos, que significa divinamente soplada. Vamos a definir un poco, vamos a definir un poco esta parte. Cuando hablamos de inspiración, hermanos, no hablamos de trance, ni hablamos de entrar en un punto de que yo ya no soy quien soy, ¿verdad? Y alguien utiliza mi mano y está escribiendo con mis miembros y no sé qué tanto rollo. No es cierto, hermanos. O sea, eso no ocurre. Después vamos a ver una materia de las religiones del mundo, porque es importante conocer las religiones del mundo, ¿verdad? Pero casi todas las religiones del mundo, sus profetas entraron como en un tipo éxtasis, ¿no? En un tipo éxtasis donde ellos, pues algunos se metieron marihuana, otros se metieron cocaína, otros se metieron algunos hongos alucinógenos, ¿verdad? Y empezaron a ver visiones y entonces dijeron, Dios me habló, y entonces empezaron a hacer muchas cosas descompuestas, ¿ok? Entonces, por definición, hermanos, por definición podemos entender que la escritura es algo que Dios mismo dictó, ¿ok? Eso es importante. La inspiración tiene que ver con algo que Dios mismo dictó. Ahora, los eruditos han propuesto numerosas teorías para explicar el proceso divino de la inspiración. Y vamos a ver un breve resumen de estos puntos de vista, ¿ok? De estos puntos de vista. Y en este punto, hermanos, hay varias teorías que iremos mencionando. Si no tenemos una postura, sin embargo, debemos entender que muchas de las posturas que tienen algo de verdad y debemos retener lo bueno y desechar lo malo. O sea, hay muchas posturas, muchas... Eh,
¿cómo decirlo? Muchas corrientes, ¿ok? Que hablan de la inspiración de las escrituras y vamos a ver algunas. Por decir, teorías de la inspiración, ¿ok? Vamos a ver algunas teorías. Por decir, aquí está, la teoría del dictado. La teoría del dictado. ¿Cuál es esta? La teoría del dictado. Bueno, voy a decir aquí un poco que en este punto de vista. Estos hombres que tienen esta teoría sugieren que Dios impartió a los autores humanos de la Biblia las palabras exactas que debían escribir. Y el proceso de inspiración solo consistió en que ellos escribieron estas palabras literalmente. O sea que muchas veces lo que ellos dicen es que en este caso solamente los escritores de la Biblia, Dios les dijo, a ver, escribe esto. Entonces Dios les fue dictando y ellos se iban escribiendo. Y los autores humanos eran solo instrumentos que Dios utilizó como si fueran una pluma para consignar sus palabras en el papel. Pero hermanos, si toda la Biblia hubiera sido dictada de este modo por Dios, cabría esperar que ésta presentara un único estilo y un uso consistente del vocabulario de principio a fin. Pero, hermanos, hay varios versículos que nos muestran que muchas veces el ser humano escribió cosas en la Biblia que fueron parte del razonamiento de su andar con Dios. Por decir, aquí vemos este pasaje de Deuteronomio capítulo 3, verso 23, que dice, y oré a Jehová en aquel tiempo. O sea, no creo que Dios le haya dicho, a ver, Moisés, te voy a dictar, ponle, oré a Jehová en aquel tiempo. No, esto lo está escribiendo Moisés diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Fíjate, lo que está aquí diciendo Moisés, y hay que ver el punto del libro en donde escribe. Deuteronomio significa la segunda ley. Y está escribiendo, hermanos, está escribiendo a la segunda generación. Ya no está escribiendo a la generación que salió de Egipto, sino a los hijos de esa generación. Y entonces les está diciendo un proceso o un suceso que tuvo con sus padres. Y les está diciendo, cuando estuve aquí, yo oré y le dije a Dios esto. Dice, pasé yo y te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, en aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué quiere decir? Recuerden, hermanos, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque le pegó a la roca la segunda vez. La primera vez Dios le dijo que le pegara a la roca y Dios hizo brotar agua. Pero la segunda vez Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca y Moisés, estaba en un punto pues crítico porque murmuraban de él, siempre lo criticaban, siempre decían que era el culpable de todo, que para eso lo había sacado de Egipto, que a poco Dios le hablaba, cosas así, ¿no? Cosas que en el siglo XXI también se dan. Entonces, en este caso, Moisés le pega a la roca dos veces y brota agua, pero con desobediencia. O sea, dense cuenta, hermanos, muchas veces las cosas pueden funcionar desobedeciendo, ¿eh? Las cosas pueden funcionar, o sea, por decir, como una damita que dice, es que yo me casé con uno del mundo y se convirtió. Sí, o sea, a lo mejor parece que funciona, hermanos, pero eso no es la regla. Eso no es lo que Dios ha mandado y por lo tanto eso se le llama desobediencia. Y entonces esa desobediencia de Moisés le costó no entrar en la tierra prometida. Le costó, entonces oró a Dios diciéndole que lo dejara verla tan siquiera de lejos y así sucedió. Dios dejó a Moisés ver la tierra de lejos, pero no entró en la tierra prometida. Y eso tiene que ver, hermanos, también tiene que ver hay un principio allí. Y el principio es este. Todo aquel que quiera ser justificado por la ley jamás va a entrar en la tierra prometida. Porque Moisés es símbolo de la ley. Y cualquiera que quiera entrar en la tierra prometida por la ley siempre va a mirarla de lejos. Siempre va a ver de lejos la promesa, pero nunca la va a heredar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de esta teoría del dictado? La teoría del dictado. Bueno, la teoría del dictado
que tiene el argumento clave contra el dictado mecánico es que cada libro de la Biblia muestra claras evidencias de la personalidad del escritor. Cada libro tiene un carácter y forma de expresión distintos. O sea, hermanos, cuando nosotros leemos Génesis y nosotros leemos Apocalipsis, son cosas muy distintas. Obviamente es Dios hablando, es la palabra inspirada por Dios, pero no se puede comparar a Moisés, que estuvo en la corte real y que tuvo una gran educación en esos tiempos, al apóstol Juan, que era un hombre que también lleno del Espíritu Santo, sin embargo, era un hombre pescador. Por lo tanto, si nosotros viésemos su griego de Juan, era un griego que era el griego común, no era un griego tan refinado como era el griego de Pablo, que era un hombre también estudioso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que la inspiración no es que entres en un trance y entonces empezaron a escribir y de pronto ya Dios los abandonó, entonces dijeron, ya salí de mi trance, ahora sí, ya vi que escribí esto, ¿no? No, así no sucedió. Cada autor, hermanos, tiene un estilo distinto. Dios podría haber utilizado exclusivamente el dictado y entregarnos de ese modo la verdad. De hecho, ni siquiera hubiera sido necesario utilizar un ser humano, pero los textos de la Biblia presentan distintos estilos, lenguajes y vocabularios, y cada autor expresa claramente su personalidad distintiva, y podemos incluso percibir las emociones de los autores humanos cuando consignan la palabra de Dios en el papel. Por decir, eso lo podemos ver mucho en el libro de los Salmos. Cuando, por decir, en este caso, el capítulo 20 de Salmos, podemos ver allá a David cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos me rodean como toros de Basán. Obviamente es una escritura mesiánica, pero ahí David, hermanos, ahí David se dice que ese salmo lo escribió cuando se enteró que Aitofel lo había traicionado con su hijo Absalón. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerden las escrituras que dice que la voz de Aitofel o el consejo de Aitofel era como la misma voz de Dios. O sea, era un hombre muy inteligente. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué? Vamos a ver otra teoría más. La teoría de la inspiración parcial o conceptual. ¿Cómo es esta? ¿Cuál es esta teoría? Bueno, esta teoría, hermanos, es que afirman que Dios no dio a los autores bíblicos las palabras exactas que debían describir, sino la idea o la impresión general y estas las expresaron a su manera. Por ejemplo, él habría sembrado el concepto del amor en la mente de Pablo y un día Pablo se sentó a escribir 1 Corintios capítulo 13. ¿No? Esta idea de la inspiración afirma que Dios sugirió una tendencia general de revelación, pero los hombres tuvieron la libertad de decir lo que querían escribir y lo que no, lo cual explica, según defensores de esta posición, que la Biblia contenga tantos errores. Se trata de una negación de la inspiración verbal, hermanos, y un rechazo de que Dios inspirara las escrituras totalmente. Y esta idea conceptual, hermanos, de la inspiración ha sido muy popular entre los teólogos neortodoxos, que creen que la Biblia contiene, pero no es la palabra de Dios. Y aguas con esto, ¿eh? Porque muchos podrían decir, bueno, es que Pablo escribió que la mujer aprendiera en silencio, pero es que porque él estaba amargado. Y ponen esta teoría, hermanos, parcial o conceptual, o sea que, bueno, Dios sí le dijo que todos podrían predicar, pero allí intervino Pablo y entonces él dijo, no, la mujer no puede predicar o la mujer no puede ser pastora, solamente el hombre, y fue culpa de Pablo, pero Dios sí quería, hermanos, muchas cosas que ahí están surgiendo y muchos tuercen la palabra de Dios y hay muchos que cuando escuchan eso como les conviene a sus planes personales, pues lo aceptan. Entonces, según este punto de vista, Dios se acomodó a las limitaciones de los autores humanos.
o les permitió transmitir su verdad en sus propias palabras, lo cual explica por qué lo que escribieron no es necesariamente riguroso. El problema de esta teoría, hermanos, es que contradice las escrituras. Por decir, aquí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, si aceptáramos esta teoría de la inspiración parcial o conceptual, estaríamos diciendo que no toda la palabra de Dios es verdad. Entonces habríamos que buscar qué frases de la Biblia sí son verdad y qué frases de la Biblia no son verdad. Mira lo que dice este pasaje, 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, por otra parte, la Biblia nunca limita la autoridad y mensaje de las escrituras a los conceptos o ideas que transmite en general mediante las palabras escritas. Al contrario, Dios expresa una gran preocupación por su palabra y prohíbe categóricamente cualquier manipulación. Cualquier manipulación, mira, aquí lo vemos, Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros citamos la palabra agregando lo que yo creo, pues hermanos, estamos agregando a la palabra algo que no es la verdad. ¿Ok, hermanos? Bien. Pasamos a otro punto, teoría natural. Con este punto voy a terminar el día de hoy. La teoría natural. ¿Qué cosa es esta teoría de la teoría natural? Bueno, los que creen en esta teoría es que sostienen o argumentan que los autores bíblicos no encontraron en Dios la inspiración para escribir las escrituras, sino dentro de sí mismos, ¿no? Obviamente esta teoría es muy humanista. En su redacción de las escrituras, los autores bíblicos se sintieron movidos de manera natural, del mismo modo que los compositores, un artista, un arquitecto, un escritor, se inspira en grandes obras, ¿no? Se inspiraron en un atardecer, se inspiraron en un desamor, se inspiraron en el amor, se inspiraron en el agua, se inspiraron en el viento, se inspiraron en una navegación, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que dicen ellos. Fueron hombres que consiguieron una sorprendente percepción espiritual mediante su sensibilidad y talento excepcionales. Por ello puede decirse que sus escritos son inspirados. La objeción obvia a este punto es que si bien reconoce la autoría humana de las escrituras, niega o ignora la reivindicación bíblica de la autoría divina. En segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es decir, lo voy a explicar más adelante este pasaje, pero lo que quiere decir, hermanos, es que no es una opinión humana. La escritura no es una opinión humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nunca la profecía fue una iniciativa humana. No fue así, fue una iniciativa de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este punto de vista exalta a los autores humanos de la Biblia, pero niega que Dios tuviera algo que ver con la paternidad literaria. Según este punto de vista, no fue Dios quien escribió la Biblia, sino hombres inteligentes y espirituales. Y esto es una grave inconsistencia, hermanos, de este punto de vista, en el hecho de que esta clase de hombres inteligentes y religiosos no escribieran ningún libro que los condene a ellos y que proclame una salvación que solo proceda de arriba. O sea, hermanos, todos los libros de los seres humanos caídos siempre hablan de que tú busques en ti mismo. Y no puede ser que ellos mismos escribieran un libro donde te condenas a ti mismo si no crees. Eso no puede ser, hermanos. Entonces, esa es otra teoría que está ahí de la inspiración de las escrituras. Nos falta ver una más, hermanos, que la voy a abordar la siguiente semana, si Dios lo permite, para ir terminando este punto de la Biblia, que es un punto muy importante, por eso ya llevo 5 lecciones hablando de esto, hermanos, pero
es muy importante que tú tengas bien en claro lo que es la palabra de Dios, ¿ok? Me falta hablar un poco sobre los libros no canónicos, o en este caso los libros que son que no están dentro de la Biblia, ¿no? Voy a hablar un poco de eso también, pero vamos a ir poco a poco, irnos eh, pues adentrando en esta parte, ¿ok, hermanos? Recuerden que esta materia pues, nos va a llevar todo el año, así que vamos despacio, vamos pues tomando poco a poco lo que Dios nos quiere dar a entender en este tiempo y lo que Dios nos quiere dar a ver hacia nosotros, ¿ok, hermanos? Bien, entonces nos vemos el día de mañana para nuestra clase o nuestro tema de eh, el fracaso en el servicio. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos veremos el día de mañana. Bendiciones, hermanos, cuídense mucho.